En este ejercicio se nos pide que estudiemos la continuidad y la derivabilidad de estas dos funciones. ¿Qué tiene de especial este ejercicio? ¿Por qué lo he elegido? Porque tienen valores absolutos, que ya los trabajamos en el bloque anterior, en el tema anterior de límites y continuidad, pero que aquí pues vuelven a aparecer y puede ser interesante hacer algún ejercicio que tenga valores absolutos, ¿no? Entonces, antes de nada, la función valor absoluto de x, que es la que aparece en los dos apartados, ¿qué es realmente? Muy sencillo, todos tenemos que saber que allí donde lo que está entre el valor absoluto se hace cero, pues la función va a tomar dos trozos. Es decir, valor absoluto en realidad es una función con dos trozos, antes del cero y después del cero. En donde después, que es en donde la x sería positiva, fijaros, ponemos el punto, cero. Después del cero la función es positiva, antes del punto la función es negativa o toma valores negativos. Entonces, para el trozo en donde toma valores positivos, la dejamos como está, x. Para el trozo en donde toma valores negativos, la multiplicamos por menos, menos x. Entonces, el valor absoluto de x es esta función a trozos, x para los x mayores que 0 y menos x para los x menores que 0. Si nos gusta más ordenarlo siempre de menos a más, pues hombre, pongamos el menos x primero para x menores y el x después para los x mayores, ¿no? Sería entonces, nos quedaría esto así. Vale, entonces, aclarado que valor absoluto de x es una función a trozos con dos trozos, ¿vale? Podemos reescribir estas dos funciones. Una vez las tengamos reescritas como funciones a trozos, pues procedemos a estudiar su continuidad y su derivabilidad como en cualquier otra función, ¿vale? Una cosilla, ¿dónde ponemos el igual? Pues te va a dar lo mismo. Puedes poner el igual en un trozo o en el otro. ¿Por qué? Porque si sabes que el valor absoluto de x en x igual a 0 es 0, te da igual poner menos 0 que poner 0, ¿vale? Entonces, el igual que ponedlo donde queráis. Vale. Venga, entonces, vamos a reescribir primero la a. F de x va a ser una función a trozos con un trozo para las x menores o iguales que 0 y el otro trozo para las x mayores que 0. Cuando x es menor que 0, tenemos el valor absoluto de x, que es menos x. Entonces tenemos 1 partido de 1 menos x. Y el otro trozo, en cambio, es 1 partido de 1 más x. Vale. Ahora que hemos cogido carrerilla, vamos a dejar la otra ya escrita como función a trozos. Es valor absoluto de x partido de. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Apartado B. Valor absoluto, la función es el valor absoluto, que va a ser menos x partido de y más x partido de. En el denominador iba x cuadrado menos 1. Esto para las x menores o iguales que 0 y esto para las x mayores que 0. Bueno, pues planteado ya el problema, solo queda estudiar continuidad y derivabilidad en el punto en cuestión, en el punto que nos interesa, que es el 0, ¿no? Que es el que parte un trozo y otro, o el que parte la función en dos trozos, ¿no? Así que empezamos por la continuidad. Si estuviera en la EBAU, ¿qué pondría? Pondría, estudiamos la continuidad de f de x escrita como función a trozos en el punto x igual a 0. ¿Vale? Venga. Entonces tenemos que hacer límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, que es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 del trozo de la izquierda, 1 partido 1 menos x, y luego tenemos que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, que sería equivalente a hacer el límite cuando x tiende a 0, pero ya del trozo derecho, que es 1 partido 1 más x. Este límite se hace muy fácil, es sustituir el 0 en la x y te da 1. Entonces decimos que existe el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función, por otro, que es 1. Por otro lado, la función en 0, tomamos el trozo en donde hemos colocado el igual y te va a dar 1 partido 1 menos 0, que es 1, y decimos que la función f de x es continua en x igual a 0 y además, y lo es en todo R, que es todo su dominio, ¿no? Claro, alguien puede decir, oye,
Pero cuando x es 1, lo de aquí da problemas. Porque fijaros, si la x es 1, te quedaría 1 partido por 0 y eso no existe. Y yo diría, pues no. ¿Por qué? Porque este trozo solo existe hasta x menor o igual a 0. El 1 ya no existe por aquí. Entonces este trozo daría problemas en 1, pero es que 1 no pertenece al dominio de este trozo. Así que no pasa nada. Este te pueden decir, oye, pero es que en menos 1 hay problemas, porque da 1 parte por 0, pero lo mismo. Este trozo existe para x mayores que 0, entonces no da problemas, ni en un trozo ni en el otro. Entonces la función no tiene absolutamente ningún problema. Y el único problema que podría tener, que es en 0, tampoco lo tiene, porque acabamos de ver que es una función continua en 0. Así que esta función es continua en todo su dominio, en todo R. Vamos a ver si es derivable, no lo sabemos. Empecemos haciendo su derivada, ¿vale? Tenemos que derivar cada trozo, ¿no? Venga, entonces empezamos, a ver. Tenemos un trozo que es 1 partido 1 menos x y el otro trozo que es 1 partido 1 más x. Este trozo lo voy a reescribir así, que para mí es fácil hacer esta derivada. Y este trozo lo voy a reescribir así, que también es fácil. Entonces vamos a hacer la derivada de la función. Venga, f' de x, ¿quién es? La derivada de esto es menos 1 por esto elevado a menos 2. Entonces es menos esto por elevado a menos 2 por la derivada de lo de dentro. La derivada de 1 menos x es menos 1. Así que si multiplico por menos 1 me queda más. Vamos a hacer la derivada del otro trozo. Menos 1 por 1 más x elevado a menos 2 por la derivada de lo de dentro que es 1. Así que me queda esto, ¿vale? O sea que la derivada de nuestra función es 1 menos x al cuadrado dividiendo para las x menores o iguales que 0 y menos 1 partido 1 más x 1 más x elevado a 2 para x mayores que 0. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a estudiar la continuidad de la derivada, o sea, la derivabilidad de la función, ¿no? Venga, entonces, la derivabilidad de f de x sería sería límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f', que es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a 0 del trozo de la izquierda y debajo el límite de la derivada cuando x tiende a 0 por la derecha, que es el límite cuando x tiende a 0 del trozo derecho. 1 más x elevado a 2. Y ahora sustituimos. Me va a quedar 1 y menos 1. No existe el límite de la derivada cuando x tiende a 0. Entonces, automáticamente, si la derivada no es continua, ¿qué decimos? Pues que la función no es derivable. ¿Vale? Como no existe el límite de la función cuando x tiende a 0, f de x no es derivable en x igual a 0. En el resto de lugares, ¿la función da problemas, la función derivada? No, estamos igual que antes. Esto daría problemas en el 1, cosa que no pertenece al dominio. Esto daría problemas en el menos 1, cosa que no pertenece al dominio. Entonces la derivada es continua en todo punto, excepto en 0. Podemos decir que f de x es derivable en x perteneciente a todo R menos el conjunto de puntos 0, que es el único punto, ¿no? O sea, las llavecitas son conjunto de puntos. Si queremos poner varios puntos, pondríamos 0, 1, 2. Como solo está el 0, pues es menos ese punto. Vale, entonces f de x es continua en todo R, pero es derivable en todo R menos en el punto 0. O sea, en 0 no es derivable. Vale, así como hemos hecho el apartado A, vamos a hacernos el B, que ya teníamos copiada la función por aquí, ¿no? Entonces empezamos, estudiamos la continuidad de la función en el punto x igual a 0, porque es el punto en el que pasamos de tener un trozo a otro, ¿no? Venga, ¿cómo lo hacemos? Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda
de f de x, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Vale, entonces esto es límite cuando x tiende a 0 del trozo de la izquierda y límite cuando x tiende a 0 del trozo derecho. Venga, si sustituyo el 0, esto me da 0 entre algo y esto me da 0 entre algo. Entonces existe el límite de f de x cuando x tiende a 0. Como f en 0 es en donde hemos puesto el igual, que es el trozo de arriba, es 0 partido 0 menos 1. Esto es 0. Como coinciden el valor del límite con el valor de la función. Bueno, para empezar, como existe el límite y vale lo mismo que la función en 0, decimos que la función f de x es continua en el punto problemático, que es el 0. Luego, ¿podemos decir que es continua en todo R? Bueno, fijaros, cuando x es 1, ¿vale? Cuando x es 1, tenemos un problemilla. ¿Por qué? Y cuando x es menos 1 también tenemos un problemilla. No pasa como antes. Antes no había problemas, ¿no? Ahora sí. ¿Por qué? Porque esta función toma valor, o sea, este trozo es en el que existe la función para todos los valores de x menores que 0. Entonces, por ejemplo, en menos 1, vemos que aquí abajo tendríamos menos 1 al cuadrado 1, menos 1, 0. Estamos dividiendo por 0. Eso es un problema. Y en el punto 1 también tenemos un problema, porque este trozo es para los mayores que 0. El 1 sería uno de ellos. Y en 1, mirad lo que tenemos. 1 al cuadrado menos 1 da 0. Estamos dividiendo por 0. Entonces, esos dos puntos, tanto x igual a 1 como x igual a menos 1, no pueden pertenecer o no son del dominio. ¿Vale? Entonces, en 0 es continua, ¿vale? Pero f de x no existe. Vamos a ponerlo así. En x igual más 1 y menos 1. En otras palabras, el dominio de f de x es todo R menos los puntos menos 1 y 1. Lo que puedo decir es que allí no existe la función, ¿no? Entonces decimos que f de x no es continua, o mejor dicho, f de x es continua en los x que son de la recta real menos esos dos puntitos. Más que nada porque en 1 y en menos 1 la función ni siquiera existe. Entonces no es continua. Vale. ¿Qué más tenemos? A ver. Vale, nos falta la derivabilidad, ¿no? Ya hemos hablado de la continuidad en todo punto. Hemos dicho su dominio, dónde es continua, dónde existe, dónde no existe, dónde no es continua, etc. Nos falta derivabilidad. Claro, si en menos 1 y en 1 no existe, tampoco va a ser derivable. No tenemos ni, o sea, si no es continua en estos dos puntos, tampoco va a ser derivable. Solo nos queda mirar la derivabilidad en 0, ¿vale? Entonces, para mirar la derivabilidad en 0 vamos a hacer la derivada. A ver, si esta es la función, ¿cuál es su derivada? Nos conviene tener la función aquí cerquita. Vamos a copiarla otra vez. Y de aquí hacemos la derivada. Puede ser más complicada, ¿no? Porque es un cociente. Para los cocientes había que hacer una regla de derivación un poquito más rollo. Entonces es derivada del de arriba, menos 1, por el de abajo sin derivar, por el menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, dividido por el denominador al cuadrado, es decir, x cuadrado menos 1 al cuadrado. Vale, vamos con la derivada del otro trozo. Derivada del de arriba, 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, partido el denominador al cuadrado. Simplificamos un poco esta derivada. Tengo menos x cuadrado, menos por menos más 1. Tengo menos 2x cuadrado, pues más 2x cuadrado. A ver.
Vale, más 1, repito, más 2x cuadrado. Que me queda al final 1 más x cuadrado. Vale. Abajo que tenemos x cuadrado menos 1 menos 2x cuadrado, que es menos 1 menos x cuadrado. Venga, entonces hay que hacer el límite de nuestra derivada cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite de nuestra derivada cuando x tiende a 0 por la derecha, que es hacer el límite de la derivada, o sea, cuando x tiende a 0 del trozo izquierdo ya directamente, y el límite cuando x tiende a 0 del trozo derecho, y esto nos está dando 1 y menos 1, si no me he equivocado. Entonces, no existe el límite. Esto significa que la derivada no es continua en 0. Si no existe el límite, automáticamente decimos que la derivada no es continua, o lo que es lo mismo, f de x no es derivable en x igual a 0, con lo que resulta f de x sí es derivable en los x que no sean menos 1, 0 y 1. En todos los demás puntos la función en principio sería derivable, ¿no? A ver, revisemos que lo hemos hecho todo bien, ¿vale? Yo diría que es correcto. O sea, es derivable en todos los puntos, menos el menos 1 y el 1, en donde no existe y por lo tanto no es continua y por lo tanto no es derivable. Y no es derivable en 0 porque hemos visto que la derivada no es una función continua. Bueno, pues yo creo que con esto estamos. Este sería el ejercicio. Cualquier cosilla podéis dejarme un comentario. Espero que os sirva. Gracias por la atención y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.